esta ocasión vamos a hablar de universo paralelo. Vamos a hablar de ese universo en el que estamos, el universo de la creación y el universo también de la intención originaria de esa creación y del beneficio de esa creación. Es decir, nosotros cuando estamos haciendo algo, cuando creamos algo, lo primero que tenemos es la intención de hacerlo. Tenemos esa pretensión, ese tipo de expectación por lograr algo. Y sobre esa expectación se establece un proceso de desarrollo de aquellas facultades, de aquellos aspectos que necesitamos transformar en algo que nos satisfaga y nos quedamos con la satisfacción del hecho. Es decir, lo único que queda de todo el proceso creativo es la satisfacción. Esa satisfacción se logra mediante una intención, pero ni la intención ni la satisfacción son proceso. El proceso es el intermedio entre ese origen intencional y esa pretensión esperada. Vamos a analizar un poquito esto. Cuando hablamos de partículas, los expertos, los científicos, nos dicen que existen este tipo de partículas fotón y ese tipo de partícula fotón resulta que no tiene masa. El fotón es lo que entendemos por la luz. Y nos dice la ciencia también que ese fotón contiene la propiedad de transformarse en masa, en sí mismo. Esto es bien curioso porque estamos hablando de algo inmaterial que se transforma en sí mismo en material. Y eso lo dice la ciencia. Si aquí no hay milagros. Aquí nos dice la ciencia que hay un aspecto intencional, selectivo, poderoso, que contiene un poder y ese poder en sí mismo se transforma en presión, intensidad y potencia, que es la fuerza que impulsa a una partícula a rotar en torno a un centro. Eso es lo que nos dice la ciencia, lo afirma la ciencia, no lo afirma ni la filosofía ni la religión, lo afirma la ciencia. Bueno, de esta afirmación se deduce que existe un antes y un después de la transformación de la energía en materia. A ese antes lo voy a denominar universo paralelo. Cuando hablo de universo paralelo estoy hablando de dos, del creado y del pretendido. Bueno, vamos a hablar de ese universo paralelo pretendido. Antes de la transformación de la energía en fuerza, podemos imaginar que no existen ni tiempo ni espacio. ¿Por qué? Porque el tiempo es la distancia entre una causa y su efecto, y el espacio es la distancia entre un sujeto y un objeto, y si no se han creado dos posiciones o dos puntos, no hay distancia. Así de simple. Tiempo y espacio son dos aspectos intelectuales, si podemos llamarlo así. Para que exista distancia es necesario de espacio. Y el espacio es entre dos puntos de la materia. Y tiempo es también la distancia entre un antes que debe ser y estar, es decir, de un antes material y de un después que debe ser y estar también, o sea, debe ser materia también. Luego, tiempo y espacio implican posiciones existentes en un lugar material independientemente de que posteriormente el tiempo y el espacio pasen a formar parte de una afirmación intelectual previo a su afirmación o previo a su apreciación sensorial. Es decir, vamos a explicarlo de otra manera. El tiempo y el espacio, si lo analizamos como una mujer que está embarazada y que está lista para dar a luz, bueno, en el momento en el que la mujer expulsa a su descendiente del vientre, al expulsar al descendiente, se transforma el descendiente en una posición distinta a la de la madre y ahí decimos que hay espacio. Hay espacio entre el descendido y la madre. Y hay tiempo también. Hay un momento antes que estaba junto a la madre, un momento después que ya no está junto a la madre. Es decir, el tiempo y el espacio son meras distancias contenidas en la apreciación del intelecto humano. El resto de las especies no sé si tienen noción o no tienen noción de tiempo y de espacio. Nosotros sí que la tenemos. Tiempo es la distancia entre una causa y un efecto y espacio es la distancia entre un sujeto y un objeto. ¿Cómo, dónde y cuándo se inicia el origen? Esta es una buena pregunta que nos hacemos todos. Bueno, ¿quién hizo las cosas? ¿Cómo se originan las cosas? ¿Y cómo y dónde se origina ese inicio del origen?
Al no existir una posición asociada a un punto único para este tipo de sistema físico, la pregunta de dónde parte no tiene sentido. No tiene sentido bajo la gramática de la cuántica. Igual que la pregunta, ¿qué queda al norte del Polo Norte? Pues no tiene sentido. La respuesta entonces es que no puede haber respuesta. Esa es la respuesta de quién origina el origen. El origen se origina. La pregunta no tiene sentido ni en la cuántica ni en la concepción normal de las personas. Los objetos cuánticos no admiten una noción de dónde. ¿Dónde se inicia la energía? ¿Cómo se inicia la energía? ¿Quién inicia la energía? Bueno, esta pregunta no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la energía es eterna. Y al ser eterna no tiene inicio. ¿Cuál es el origen del origen? El origen, así de simple. Ser y o estar. Aquí tenemos dos aspectos importantes a analizar. Está lo que es, pero no todo lo que es está. Para estar ha de ser algo, algo en un determinado lugar y durante un momento de tiempo determinado. Sin ese momento o sin ese lugar no se puede afirmar que el sujeto o el objeto está. Para ser, el objeto observado, percibido o ideado ha de ser reconocido. Aquello desconocido no es, aunque exista para ser descubierto posteriormente, pero hasta no descubrirse, hasta no reconocerse, no se puede declarar que eso es, que existe, que está. ¿Por qué? Porque no hay ningún reconocimiento de aquello. El objeto reconocido no es el objeto observado, es una transformación imaginaria, ideológica o idealizada del objeto en estudio. En este aspecto se produce un interrogante. ¿Cuál es la verdadera existencia del objeto reconocido? ¿Lo observado o lo idealizado por el intelecto que lo reconoce? La naturaleza de lo externo observado pertenece al universo de lo creado. Y en ese universo no existe inteligencia capaz de reconocerlo. Lo reconoce el intelecto del universo paralelo, del universo mental, del universo espiritual, del universo intelectual. Esa conciencia de aquello que reconoce es lo que establece ese paralelo, ese universo paralelo. Su acorde con esto, la verdadera existencia es la del reconocimiento, no la de la existencia. Fijaos en esto que es importante. La piedra que está allí, pero la recognición de la piedra es la que permite declarar la existencia de esa piedra, que lo voy a decir yo voy a ser quien dice que aquello existe, porque ante aquel que no lo haya visto, no la reconozca, pues no existe la piedra. Pero para mí existe porque la acabo de reconocer. Pero la realidad de esa existencia que yo estoy afirmando no es la piedra, es la idea que yo tengo de la piedra desde el lugar de donde la veo. Existe todo aquello que es reconocido por la inteligencia del que lo declara existente. Todo lo ignorado, aun estando en el universo paralelo de lo creado, no existe en el universo paralelo de lo ideado. Y si no ha existido reconocido, o si no ha sido reconocido, se ignora. Y si se ignora, no se puede transmitir, no se puede demostrar su existencia. No puedo decirte, mira, aquí está lo que desconozco. No, porque no lo conozco. ¿Qué existe sin ser o sin estar? Existen necesidades, intereses, expectaciones, así como la satisfacción, el convencimiento, el bienestar, es decir, los valores. Los valores existen sin estar. Son, pero no están. El amor es, pero no está. La verdad es, pero no está. La justicia es, pero no está. Es decir, los valores son, pero no están. Podríamos decir que existen necesidades, podríamos decirlo, claro, pero ¿podemos demostrar su existencia con alguna demostración palpable, medible, pesable o mediante algún tipo de morfología? No, no ¿por qué no? Porque la necesidad no tiene morfología, no tiene límites. Y al no contener límites definidos, pues no se puede demostrar la existencia de una forma palpable. Yo no te puedo hacer un dibujo de la necesidad, no sé cómo hacer el dibujo de la necesidad. No creo que nadie sepa hacer el dibujo de una necesidad. ¿Dónde comienza una necesidad, un interés o una expectación y dónde terminan? Al no ser aspectos limitados, no son demostrables visualmente, pero no podemos negar su existencia. ¿Cuántos aspectos no limitados conoces? Empieza a decirme cuántos aspectos que no sean limitados conoces, así como la distancia. La distancia no es limitada. ¿Qué es la distancia?
La ansiedad. ¿Cómo limita la ansiedad? La angustia. ¿De dónde limita la angustia? Es decir, si nos paramos a pensar, todo tipo de sentimientos, todo tipo de sensaciones, todo tipo de conocimiento, todo tipo de pretensiones son ilimitados, son inmateriales, son no físicos, pertenecen al universo paralelo, pero es la esencia de la vida. Es decir, yo cuando me levanto porque tengo una necesidad, un interés o un deseo de ir al baño, o ir a la cocina, o ir a algún sitio, pero eso es lo que me motiva a levantarme y recorrer, hacer el recorrido. Es decir, el proceso lo inicia un aspecto invisible y lo termina otro aspecto invisible. Lo inicia la necesidad y lo termina la satisfacción. Ni la necesidad ni la satisfacción son visibles, son materia, son masa, son densidad, nada de eso. La necesidad y la satisfacción son aspectos estimulantes, aspectos de satisfacción, de agrado, de gustación, son aspectos establecidos, se establecen, no tienen un proceso de desarrollo, se establecen. Luego, aquello sin límites de espacio es infinito y aquello sin límites de tiempo es eterno. La realidad existencial del universo paralelo de las ideas es eterna e infinita, según esto. Es decir, si nosotros decimos que todo lo que hacemos es en base a lo necesario, en base a lo que nos interesa, en base a lo que nos estimula a hacerlo, bueno, y todas estas cosas son cosas sin límites, resulta que ese yo, que soy también un ser, lleno de sentimientos, de conocimientos, de experiencias, y esas experiencias, esos conocimientos los tengo ahí en la memoria, y esa memoria no sé dónde está, y esa conciencia no sé dónde está, porque no tiene lugar. Luego todo aquello que yo soy es eterno. Es eterno y es infinito también. ¿Por qué es infinito? Porque ¿dónde termina la necesidad? Yo necesito lavarme, me lavo y después necesito peinarme y me peino, después necesito perfumarme y me perfumo, después necesito... No hay forma de que terminen las necesidades, los intereses o el deseo. Luego nuestra realidad en sí es una realidad eterna e infinita. Cuando sueñas no sabes dónde estás, porque no hay espacio. No sabes cuándo ocurre, porque no hay tiempo. Ni sabes de tamaños, de pesos o de medidas, porque no son necesarias para medir lo eterno o lo infinito. En el mundo eh, paralelo, en el universo paralelo interno, no tenemos la máscara, no tenemos el cuerpo, no podemos mentir. Aquí podemos mentir con la lengua, mientras que nuestra conciencia dice, estás mintiendo. Pero cuando no tienes lengua, la conciencia ve y se transmite de uno a otro directamente sin ese cuerpo que es el muro que te esconde, no hay donde esconderse. A nivel interno, en el universo paralelo interno, no puedes mentir. No puedes agredir tampoco. ¿Por qué? Porque tú eres valor y el valor no se satisface agrediendo. Aquí puedes agredir y después arrepentirte porque hiciste mal, pero bueno, porque tienes una mano, tienes algo para agredir, pero internamente no tienes ese cuerpo para agredir, no tienes esa masa, esa densidad, porque no existe masa ni densidad. Entonces pensad un poquito en eso, porque es muy importante. Es muy importante que os deis cuenta de lo que es ese universo paralelo en paralelo al universo de la creación. El universo de la creación lo vemos todos, nuestro instinto se mueve perfectamente en él y no pasa nada, pero en el ámbito de la conciencia pasan otras cosas distintas, cosas que son trascendentes, que quedan ahí. El universo establecido es un estado, no es un lugar ni un momento. Es un estado de establecimientos vinculares, de convencimientos intelectuales y de beneficios establecidos. ¿Por qué de lo bueno y no de lo malo? ¿Aprecias algo malo? ¿Aprecias algo falso? ¿Aprecias algo confuso, dudoso, irracional, imaginario, impreciso, incoherente? ¿Lo aprecias siempre y cuando lo aceptes como real? Pero no puedes pensar que voy a creerme aquella falsedad que me dices cuando estoy convencido de que es falso. No hay forma de convencerte de ello. No puedes reconocerlo. Consecuentemente, eso no existe en tu intelecto. Tu intelecto no lo reconoce. Reconoce que es falso, pero no reconoce la falsedad, no reconoce la mentira, no reconoce aquello que es
rechazable, aquello que es despreciable. A nadie le atrae lo despreciable. Lo despreciable se desprecia, no atrae. Lo dudoso no convence. No puedes convencerte de aquello que desconfías. Si desconfías en algo, pues no puedes convencerte de ello. Es decir, tu mente no está llena de aquellos aspectos que no coinciden con tu mente, o con tu espíritu, o con tu conciencia, como lo quieras llamar. Y por eso esas cosas no se recuerdan, se pierden. No se recuerda lo desagradable, que por ser desagradable se olvida. No lo conservas, ni recuerdas lo malo, porque molesta recordar lo malo. El universo del establecimiento solo absorbe y recuerda en la memoria lo placentero, lo convincente y lo beneficioso. La satisfacción plena, la justicia y el bienestar o lo bueno, eso se recuerda todo el tiempo se recuerda, pero el resto se olvida. ¿Qué es primero, la necesidad o la satisfacción? ¿El interés o el convencimiento? ¿La expectación o la realización? Si nos preguntamos dónde se inicia la necesidad, llegaremos al convencimiento de que la necesidad se origina en la expectación a disfrutar de la satisfacción. Es decir, el comienzo se origina en el final. ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que se origina en el interés? La expectación a descubrir un convencimiento. ¿Y qué es lo que motiva la voluntad? La expectación a disfrutar de un beneficio. Luego, esto es muy extraño, porque resulta que yo pensé que primero era la necesidad y después era la satisfacción, pero resulta que la necesidad está fundamentada en la satisfacción, porque no voy a estar necesitado de algo que me desagrada, algo que no me gusta, algo que no me convence, algo que no me sirve para nada. No, yo me motivo por algo que me sirve. Es decir, el inicio de la necesidad es la satisfacción. ¿Cómo es posible que lo que inicia el origen es la finalidad? Si la finalidad es lo que termina el proceso, porque el proceso en sí mismo contiene ambos extremos, el origen y lo originado. Esta facultad existe en el valor. El valor es un sistema operativo de transformación de una expectación en bienestar. El valor es todo eso, es la necesidad y es la satisfacción. Es desde el comienzo hasta el final. Eso es el valor. Entonces, dentro del valor existe ese poder, el poder de transformar esa necesidad en satisfecha. ¿Qué origina el amor? Una expectación. ¿Qué establece el valor? Una finalidad establecida en la conectividad vincular afectiva. Si os fijáis, ¿qué origina el amor? Es esa expectación a conseguirlo, pero se espera esa consecución y se establece todo el proceso de tratar de conquistar al otro para poder establecer esa conectividad, ¿eh? Pero lo que origina es esa posibilidad de establecer esa conectividad. Eso es lo que origina el amor. Y el amor es un valor. ¿Qué origina la verdad o el conocimiento? Un interés, una expectación. ¿Qué establece el valor del convencimiento? Una finalidad en la comprensión, conocimiento o ajuste concordante o equitativo entre el interés y el conocimiento comprendido. Aquí tenemos esa dualidad del universo paralelo. Tenemos el fotón y decimos que el fotón en sí mismo contiene el poder de transformarse en átomo. Tenemos la energía y tiene en sí misma el poder de transformarse en fuerza. Tenemos el estímulo y tiene en sí el poder de transformarse en impulso. Tenemos la intención y tiene en sí el poder de crear o iniciar el proceso de consecución de aquello que pretende. Lo pretendido y lo establecido. Lo sucedido para ser cumplido. Estos dos mundos, estamos hablando del universo paralelo. Universo físico, el de la derecha, el universo espiritual, el de la izquierda. Necesidad y plenitud, interés y convencimiento, expectación y beneficio son parte del universo paralelo no visible con los ojos. Y el afecto vinculante, el afecto vinculante es lo que se establece entre la necesidad y la conquista, o entre el interés y la conquista, o entre la motivación y la conquista. Es decir, el afecto se establece en el mundo paralelo creado. La justicia se establece en el mundo paralelo creado. La realización se establece en el mundo paralelo creado. Es decir, aquí en la Tierra establecemos vínculos, ajustes y realización. Y aquí tenemos las dos áreas, el aspecto no visible o espíritu, el aspecto visible material, el valor y la vida y el valor. El valor se conquista con la vida, se establece con la vida y la vida establece el valor. Y la vida se vive por valor también.
Alguien podría negar que existen necesidades, intereses y expectaciones. Alguien podría negar la existencia de la satisfacción, el convencimiento y el bienestar. No se pueden negar porque la vida es un constante satisfacer necesidades alimentarias, hidratantes, de movimiento o afectivo vinculantes apreciables. Es un constante descubrir o investigar por el interés de conocer, descubrir o aprender. Y es un constante expectar la realización de algo. Consecuentemente, no podemos negar la existencia de un universo paralelo donde se establecen valores sin participar del tiempo ni del espacio físico-material. La existencia de estos dos universos, el físico-químico de lo creado y el paralelo de lo intencionado satisfecho, lo establecido, despierta el interés por descubrir y conocer aspectos del universo paralelo invisible. Lo primero que se nos viene a la memoria es la falta de límites morfológicos en el universo paralelo. En el ambiente físico vemos, oímos, tocamos, etcétera. Tenemos ciertos límites, lógicamente, pero lo imaginado de lo observado se almacena en una memoria sin límites y sin una morfología determinada. Se siente existente, pero sin una realidad objetiva. Podemos decir que existe una relación también entre estos dos universos, entre el universo interior y el exterior, ¿no? Nosotros en el exterior tenemos eh, bueno, tenemos alimentos, agua, aire, hay luz, hay calor, hay un ambiente y eso en paralelo, igual que tenemos la luz en el mundo físico, tenemos la inteligencia en el mundo espiritual, igual que tenemos el amor en el mundo espiritual, tenemos el calor en el mundo físico, igual que tenemos la bondad en el mundo espiritual, tenemos también el ambiente que nos permite ejercer esa belleza o ese estímulo creativo y producir objetos de bondad también. Y entre estos dos ambientes, entre el universo paralelo y el físico, existe también una relación, una interdependencia, por llamarlo de alguna manera. El físico entrega al espíritu elementos de vitalidad, es decir, cuando estás un poquito deprimido mentalmente y te pones a jugar fútbol o jugar un partido de tenis o hacer ejercicios de natación, o sea, ejercitar el cuerpo estimula con elementos de vitalidad al yo interno y el yo interno cuando físicamente tenemos algún tipo de dolor o malestar, eh, ofrece también elementos espirituales, elementos estimulantes, cuando uno piensa en algo bello, en algo bueno, en algo, sé, mira, me llaman por teléfono y me acaba de tocar la lotería, pero me dolía la pierna. Bueno, que me duele la pierna da lo mismo, me toca la lotería y voy al centro de la ciudad a buscar el premio de la lotería. ¿Por qué? Porque eso es estimulante. Y esta relación entre los dos universos es constante, es continua y debemos comprenderla también. Los pensamientos, los recuerdos no se manifiestan con medidas, porque para medir es necesario de límites. En el universo paralelo no existen límites. Consecuentemente, podemos afirmar que donde no existen límites de espacio, lo que existe en ese ambiente es infinito. Y donde no existen límites de tiempo, lo que existe en ese ambiente es eterno. Aquí tenemos posibilidades. Podemos vivir una vida de diversión desvinculante o podemos tener un convencimiento desajustado de las cosas o podemos tener un tipo de creatividad egoísta. Eso no establece valores. Estamos haciendo las cosas por nosotros, para nosotros y de una manera sumamente negligente porque nos estamos olvidando de lo fundamental, de aquello que realmente vale y que nos nutre, ¿no? Que es el afecto vinculante, la justicia de la razón, del por qué y el para qué y la realización de la integridad humana. Lo que espera nuestro interior es una diversión vinculante, es un convencimiento ajustado y una creatividad inegoísta. De esa manera establecemos valores. Y esa necesidad y plenitud se establece, ese interés y convencimiento se establece y esa expectación y beneficio que tenemos por realizarnos también se establece. Luego estas dos cosas, del valor y la vida, son importantes de comprender. Acorde con lo analizado, lo reconocido por cada uno, establece lo existente en su universo paralelo particular. Es decir, cada uno está metiendo dentro de su memoria la existencia o la esencia de lo que él es. Eso es lo que existe en él. Por eso cuando nos preguntan, no sé, ¿cuántos años tienes? Yo siempre tengo 18 años, aunque tenga 70. Siento igual. ¿Por qué? Porque no pasa el tiempo ahí. Te estableces maduro. Y cuando te estableces maduro, eres maduro. Entonces no pasa el tiempo después.
en lo interior, pasa en nuestro cuerpo físico, ahí sí se pasan los días y las noches porque son los círculos de la Tierra alrededor del Sol, pero en nuestro interno, en nuestro interior, nos sentimos como somos. Y somos eso, lo que sentimos, lo que conocemos, lo que comprendemos, lo que hemos experimentado, y eso es lo que somos. Ese es nuestro carácter, esa es nuestra integridad, esa es nuestra naturaleza a nivel individual. Ahora, tenemos que estar claros en esto, de que lo reconocido por cada uno establece lo existente en su universo paralelo particular. Es decir, yo aquello que conozco lo puedo conversar, pero no puedo conversar aquello que desconozco. Yo puedo compartir aquello que he realizado, pero no puedo compartir aquello que no he realizado. Yo puedo compartir aquellos sentimientos que he sentido, pero no puedo compartir sentimientos que no tengo. Estamos observando que cada uno solo puede ser el conjunto de aspectos reconocidos, pero para reconocerlos ha debido apreciarlos. Apreciar es el aspecto fundamental del reconocimiento. En la apreciación se analizan, se comparan y se evalúan aspectos vinculativos, significativos y beneficiosos o dignos de ser apreciados. Quienes aprecian la conexión vincular afectiva, quienes la conexión o quienes se conectan con facilidad, esa experiencia reconocida los permite conectarse después fácilmente con los inmediatos. Recordemos que el universo paralelo de los valores no se pueden esconder. Tú no puedes ocultar lo que eres, no puedes ocultar lo que has sentido, lo que has hecho, lo que has conocido o comprendido, no lo puedes ocultar. No hay cuerpo material que lo oculte. No existe un escudo que te esconda. Aquí en el universo de lo creado podemos mentir, porque pensamos algo en nuestro paralelo de las ideas y expresamos lo diferente con nuestra lengua. Y nuestro cráneo oculta la verdad de la idea que tenemos, pero en el universo paralelo no hay cráneo, no hay sustancias, no hay músculos que lo oculten, no se puede ocultar la intención en el mundo paralelo. Consecuentemente, se conectan los que disponen de esa facilidad contenida en sus experiencias previas. De no disponer de esa actitud de entrega, se marginan. La mentalidad que no ha superado el miedo no puede entregarse a lo distinto. Por eso es importantísimo superar el miedo en la vida. La mentalidad sin control y dominio de la ansiedad o de la angustia se angustiará ante cualquier ansiedad. Por eso es importante controlar y dominar la ansiedad y la angustia, el instinto de protección. Cuando hablamos de que debemos controlar las virtudes, el celo, los instintos, es por esto. Porque si no controlamos la ansiedad y la angustia, que son en suma, son ansiedad más angustia igual a miedo, si no controlamos el miedo, no podemos iniciar las cosas, no podemos emprender, no podemos ligarnos, no podemos conectarnos, no podemos comprender, no podemos conocer aquello, no podemos descubrir aquello que no conocemos. Luego, la mentalidad sin control y dominio de las virtudes seguirá siendo un imprudente, un destemplado y un cobarde en su calidad de estado. Lo mismo con el descontrolado ante los apetitos. El tema importante es reconocer que allí, en el otro estado, no hay donde esconderse. Eres lo que eres, nada más. Ahí no puedes pretender ser quien no se estableció. Se establecen las conquistas, las experiencias, los convencimientos y los vínculos. Experiencias de desarrollo. ¿Cuántas experiencias de desarrollo tienes? ¿Cuántas experiencias de superación has realizado? El hábito hace la técnica y la repetición del hábito hace el experto. Hay pilotos que tienen muchas experiencias, astronautas que tienen también experiencias extremas, pero en el universo paralelo no puedes mostrar fotos de los paisajes. Solo guardas la experiencia de superación. Eso te sirve para superar. El resto no se establece. ¿Cuántos conocimientos de la realidad has establecido? ¿Conoces las normas de comportamiento, las normas de convencimiento, las normas de convivencia normales, naturales? ¿Conoces las leyes de la naturaleza humana? Hay abogados expertos en leyes penales y civiles, religiosos expertos en códigos religiosos y filósofos expertos en desmenuzar el conocimiento, pero nada de eso les sirve en el estado de convencimiento consecuente con la realidad del establecimiento. Si no te has establecido en tu integridad, ¿de qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirven las experiencias? ¿De qué sirven los sentimientos? Tienes que tener sentimientos que te establecen, que te realizan, y esos sentimientos que te realizan son vinculativos. Tienes que tener convencimiento que se ajuste
Y ese conocimiento que se ajusta es el convencimiento de la razón justa, sentido común. Y si no tienes eso, ¿qué eres? En el universo paralelo se establecen vínculos, convencimientos y beneficios, solo eso. Sin el mecanismo del establecimiento vincular, sin la comprensión de la razón pura, sin el proceso de la consecución del bien común, el resto es contaminante. ¿Se entiende? Esto es muy importante. En el universo paralelo, en la mente, en la conciencia, en el espíritu, llámalo como quieras, se establecen únicamente vínculos, convencimientos y beneficios. Solo eso. El resto no encaja, no entra, no lo acepta tu intelecto, no lo acepta tu memoria, no lo acepta tu entidad. Sin el mecanismo del establecimiento vincular, es decir, si tú no has tenido experiencias de vincularte con aquel que era tu enemigo y lo has logrado convencer de ser tu amigo, y no solo tu amigo, sino fraternalmente como hermano, o mucho más que eso, parentalmente como tu hijo, sin esa mecánica del establecimiento vincular, olvídate porque después no vas a saber cómo hacerlo. Sin la comprensión de la razón pura, si no has sabido comprender que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y en esa razón existe un porqué y un para qué, y has encontrado ese porqué y para qué de las cosas, para encontrar esa razón pura, que es la razón que justifica la existencia de eso, si no tienes esa experiencia no vas a saber después comprender absolutamente nada. Y sin el proceso de consecución del bien común, si no has establecido ese bien común alrededor tuyo con los inmediatos, si no sabes cómo hacerlo, no estás maduro, no estás realizado, no te has realizado en tu integridad y lo que queda que es contaminante. ¿Cuántos establecimientos vinculares has logrado? ¿Con cuántos has logrado coincidir en el respeto mutuo, en confianza mutua, en el mismo convencimiento? ¿Y con cuántos has logrado establecer la vinculación filioparental, fraterno, conyugal y parentofilial? ¿Con alguno o con ninguno? Si aún no lo logras, si no lo has logrado con ninguno, mejor que te dediques el tiempo que te resta para lograr al menos uno que te califique realizado, uno por lo menos, uno vinculado, uno confiado, uno que te respete. ¿Alguien cree que puedes convencer a alguien de lo que desconoces? ¿Creéis que podéis convencer a alguien de aquello que ignoras? No. ¿Creéis que alguien que no se ha realizado puede realizar a alguien? ¿Cómo si no sabe hacia dónde orientarlo, hacia dónde dirigirlo? ¿Creéis que se puede vincular a alguien sin antes confiarlo y respetarlo? Si lo creéis, mejor que os levantéis de donde estáis y regreséis a vuestros apetitos. Si no lo creéis, podemos comenzar a caminar juntos. Ahí puedes empezar a analizar las normas de la creación, las normas de la naturaleza humana que son consecuentes con las normas de la creación y puedes empezar a realizarte en ellas. Pero ese aspecto hay que conseguirlo, hay que realizarlo. ¿Por qué? Porque tú eres aquello que has realizado, tú eres solamente aquello que has establecido. ¿Cuál es el objeto que más valoráis en la vida? ¿El poder, el dinero, la fama o el éxito, la salud, la nación, la soledad e independencia o la familia? Elige uno. Vamos a elegir, por ejemplo, y quiero simplemente poner ejemplos, el poder. Pensemos que te nombran director del mayor poderío militar del planeta. Eres Genghis Khan contemporáneo. Puedes eliminar a cualquier opositor. Piensa por un instante quién podría confiar completamente en un personaje que dispone del poder de eliminarte. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hubo un personaje con mucho poder, se llamó Stalin, y Stalin asesinó a sus 12 ministros de confianza cuando sintió que podrían arrebatarle el poder. ¿Por qué? Porque el poder en su conciencia de ser poderoso era y debe ser, por sobre todas las cosas, si es que persigues el poder, tiene que ser por sobre los afectos, por sobre lo demás. Entonces, si lo que pretendes es poder, no vas a tener nunca a nadie vinculado contigo. A nadie confiaba contigo. Sí, te van a respetar todos, pero confiar no van a confiar ninguno. ¿Por qué? Porque te van a temer que tú metas el poder. Al poner el poder como vértice a la finalidad, el dinero, la fama, la salud, la nación, la amistad, la familia y los vínculos se reducen en la pirámide a un segundo plano. Examina a los poderosos
y encuentra el comportamiento leal al afecto en la mayoría. ¿Qué porcentaje encontraste de vinculados en la confianza y en el respeto mutuo? Muy pocos, seguro que muy pocos. Ahora pongamos que es el dinero. Pensemos que te toca la lotería, miles de millones de dólares, y los inviertes y continúas ganando miles de millones de dólares. El dinero te permite comprar, pero cuando tu finalidad es el dinero, quieres comprar el proceso para acumular más dinero. Eso te permite extorsionar, coimear, estafar, comprar al otro. Ese tipo de circunstancias segregan odio, rencor, reclamos, acusaciones, rechazos que se van acumulando y que entorpecen la conectividad afectiva de los familiares, amigos o empleados. Si tienes estómago para aguantar eso por el dinero, adelante, pero no pienses en plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber válido para todo. Olvídate de eso. Vivirás y morirás rico, pero hasta ahí tu diversión. Alguien te dijo que es más fácil que pase un camello por el agujero de una aguja que entre un rico en el universo paralelo. Bueno, está escrito en algún sitio. ¿Por qué creéis que se dijo esto? Porque la finalidad del rico es la riqueza y la acumulación de aspectos materiales implica cuidados extremos para mantenerlo. Y esos cuidados extremos, frente a la posibilidad de perderlo, obligan a defenderlo. Y la defensa es un acto agresivo. Defender algo o huyes con ello y como no puedes huir con tus posesiones, pues tienes que enfrentarte al que te envidia, al que te agrede y tienes que enfrentarte para defenderlo agrediéndolo al otro también. Así es que eso no vincula y al no vincularte no sirve de mucho. La fama, el éxito, la nación, incluso la soledad o la independencia y la salud implican un tipo de recursos necesarios que se deben mantener y que no es fácil cuando se deja a un lado la vinculación afectiva. En realidad, por sobre uno u otro de estas siete propuestas, lo más importante es la orientación al desarrollo de la realización humana natural normada en base a las normas de la naturaleza. De poco sirve pensar en realizarse poderoso, exitoso, rico, saludable, etcétera, si se pierde la integridad en esa empresa. En casos extremos donde los accidentes o los accidentados agonizan y dejan algún testimonio escrito, la frase que más se repite es I love you all, os amo a todos, o os amo a vosotros, padres, o te amo, mi esposa, o te amo, mi hijo. Esa es la frase, el amor. El amor parece ser lo más apreciado ante el portal de la muerte o ante la entrada a esa existencia paralela en el universo paralelo. Parece ser que el temor a irse o el temor a no haberse realizado en el amor es lo que más se echa de menos. Por eso que en el último momento uno quisiera realizarse en qué, en el amor, en lo vinculante, en la conectividad filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Y pareciera que uno exige en ese momento en que dices I love you, os quiero, parece que exigieras al otro, me reconoces, me tienes respeto, me tienes confianza, me tienes amor también, me tienes vinculado, ¿existe esa conectividad o simplemente es una pretensión mía? Eso ocurre en estas situaciones donde los accidentados agonizan. Claro que cuando no se comprende la integridad del amor, cualquier cosa es posible. Esto es como si un feto en el vientre materno se le ocurre realizarse y dice, ya, yo me voy a realizar pero sin abrir los ojos. Ni la boca tampoco. ¿Para qué quiero el ojo y la boca si no me sirven para nada? ¿Y para qué seguir madurando las piernas si lo único que hacen es pesarme en este lugar donde floto? Es un peso que no necesito. Estas decisiones del feto, que no comprende su proceso, es similar a la del adolescente, que no comprende cómo realizarse humanamente adulto. Por eso que es importantísimo el poderse realizar, el poder comprender lo que significa la realización. Porque claro, uno piensa, yo me quiero realizar profesionalmente, quiero ser médico, ya soy médico, me muero y soy el mismo idiota que el artista o el jugador de fútbol o el ingeniero o cualquiera, todos se quedan con la boca abierta. Ah, ¿lo hice? ¿No lo hice? ¿Lo cumplí? ¿Lo no cumplí? ¿Soy? ¿No soy? Esa duda te lleva al universo paralelo insuficiente, insatisfecho e inseguro. Luego, vamos a ver qué es eso de la realización. ¿Qué es hacerse adulto? Si la realización no es ser un ser perfecto, soy un robot, eso es una estupidez infantil.
El adulto es alguien que tiene una cualidad. Adulto no es un periodo de 40 años entre los 20 y los 60. Es un estado, es estar adulto, es ser y estar adulto. El estado de ser uno con el humanismo de las normas de la naturaleza humana, en su momento y lugar, ahí donde estés, cuando eres uno con esas normas de la naturaleza, te humanizas y al humanizarte te realizas. ¿Y cómo te realizas? Primero y ante todas las cosas debe ser incondicional ante el máximo deber necesario, o ante la máxima necesidad válida para todo, o ante la necesidad más importante o urgente. Es decir, esa actitud incondicional que ves en los animales, es decir, en un animal tú lanzas un grito y salen todos corriendo, todos, no queda ni uno ahí a esperarte. Pasa algo por allá y todos se alarman, es decir, todos responden de una forma incondicional ante el bien común. Ese responder de forma incondicional ante el máximo deber necesario te elimina el egoísmo, el narcisismo, esa actitud de pensar en ti por sobre todas las cosas. Lo elimina, te hace cada vez más voluntarioso, cooperativo, atractivo, generoso, todas esas palabritas que son bonitas de decir, pero que se deben de decir a aquel que realmente está realizado en ello. Es decir, si siempre eres incondicional ante el máximo deber necesario o ante la máxima necesidad válida para todo, ante el bien común, lógicamente ganas ese atractivo y te transformas en líder imitable. Ser capaz y empoderado del control y dominio sobre las virtudes, esto es importantísimo. No puedes decirte maduro si eres imprudente, si eres cobarde, si eres destemplado. La prudencia, la firmeza y la templanza deben ser conquistadas, deben ser dominadas, deben de ser controladas. Ser un ser templado, no ser intransigente, terco, fanático, arrogante o usurpador de conversaciones, metiche. Eso es ser templado, el no ser esos aspectos que acabo de nombrar, no ser intransigente, metiche, terco, fanático, arrogante. La prudencia ante la toma de decisiones. Antes de decidir una alternativa, debes evaluar si esa alternativa beneficia siempre a todos o no beneficia siempre a todos. Si no beneficia siempre a todos, no es una alternativa prudente. No estás siendo prudente en la elección de esa alternativa. La firmeza en terminar o cumplir aquellos compromisos, en terminar aquello que se inicia. La templanza ante las diferencias, ante el diferente. Todo eso son aspectos del maduro que ejerce el control y el dominio de sus pensamientos, palabras y obras. Ser capaz de controlar y dominar los instintos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el instinto de protección es un estado animal, el instinto de conservación es un estado animal, el instinto de reproducción es un estado animal. Y si nosotros nos peleamos corriendo por la comida, pues no estamos actuando humanamente, sí estamos actuando como un animal, podríamos pelearnos con el inmediato y ahí en el McDonald's quitarle la lechuga, quitarle las papas fritas, podríamos hacerlo, eso es parte del instinto de conservación, nuestro instinto nos dice aliméntate, pero como humanos lo controlamos poniendo la comida en el plato, usando un par de cubiertos y respetando el momento. El control del instinto de protección, el control de la ansiedad y la angustia, que son las derivadas del instinto de protección. El instinto de protección protege la vida. Entonces, cuando estamos en una sensación de peligro, ante ese peligro nos alerta. Nos alerta con la ansiedad. Sal, huye, vete de acá. O con la angustia. Oh, tengo que buscar alguna alternativa porque no encuentro ninguna. Bien, esa ansiedad y esa angustia, cuando son controladas, te permiten la realización de solucionar ese tema. Pero si no son controladas, te vas a meter en un estado depresivo y vas a seguir deprimido forever, hasta que se termine tu ansiedad y tu angustia. Ser capaz de controlar y dominar el celo extremo. El celo extremo es muy importante porque nosotros tenemos un celo emocional, un celo intelectual, un celo motivacional y el celo en su extensión máxima se transforma en recelo. Cuando se extrema el celo se transforma en resentimiento, se transforma en rencor, se transforma en falta de convencimiento o de confianza. Entonces, controlar los instintos y el celo son aspectos muy importantes que podéis estudiar más adelante. Yo tengo ahí varias charlas sobre el celo y sobre el control y dominio de los instintos y lo podéis ir analizando poco a poco. Pero es importante para que la gente que está a vuestro alrededor os reconozca maduros, ¿no? Porque si yo no controlo
el instinto reproductor y voy a ir flirteando con todas las mujeres que acaban de llegar a mi cumpleaños, pues lógicamente voy a sentirme o me van a ver bastante mal y me voy a sentir también bastante mal, porque no es una situación para andar flirteando, aunque mi instinto reproductor me pida eso, porque es lo que busca el instinto reproductor, igual que el instinto de mantenimiento te pide alimentarte o beber o hidratarte. Bueno, pero el control de las virtudes hacia los instintos es una manifestación de madurez. Este adulto que además seduce con afecto vinculante, lógicamente, que persuade con la razón justa, es decir, te da argumentación para que puedas comprender qué es eso que te está explicando y que motiva con el ejemplo de lo correcto, es decir, que cumple aquello que dice, califica. Califica porque atiende, entiende y está siempre atento a las necesidades fundamentales del ambiente o del inmediato. Esta cualidad humana es la que define y justifica al verdadero ser humano normalizado. El ser adulto cumplido en la vinculación afectivo filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial es un ser realizado íntegramente. La integridad del ser te la da eso, la conectividad afectiva, o lo que otros dirían que es el amor, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Si tienes eso, tienes protección, tienes conservación, tienes reproducción, porque la familia en sí es el núcleo gestor del genoma humano. Lo tienes todo. El ser adulto cumplido en la vinculación afectiva, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial es un ser realizado. ¿Cómo se logra esto? Comenzando con atender, entender y estar atento al bien común, al sentido común, al ideal común, poniendo condiciones de tiempo, de controlar la prudencia, firmeza y la templanza, poniendo condiciones de tiempo en el control de la alimentación, descanso, del miedo o del instinto reproductor, poner condiciones de tiempo en controlar los extremos emocionales, los extremos intelectuales y motivacionales y asesorándote con un experto en el tema, lógicamente. Bueno, espero que esta charla haya sido de vuestro interés. Sabéis que yo doy clases de dibujo y pintura. De hecho, esta clase es una clase de filosofía para los alumnos de mis clases. Son clases online de 45 minutos, 2 veces a la semana. Y ahí explico procedimientos técnicos del cómo realizar, cómo encajar, cómo entonar, cómo realizar dibujos lectivos, cómo pintar, cómo ordenar las armonías mediante gamas de colores. Hay un montón de vídeos que podéis ver en mi canal que os pueden ser de utilidad, y también si esto os ha resultado interesante y queréis compartirlo con vuestros inmediatos, feliz de que poco a poco el ambiente vaya siendo cada vez mejor. El sentido común, el bien común y el ideal común son aspectos que nos benefician siempre a todos y por lo tanto es bueno compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima clase.